Continuamos junto a ustedes y ahora nos acompaña ya el asambleísta Henry Moreno. Él es del movimiento Creo, es de la provincia de Pastaza, es de la Comisión de Biodiversidad y con él vamos a conversar algunos temas importantes. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, asambleísta. Hay un disgusto total por parte del pueblo ecuatoriano por lo aprobado por la Asamblea en cuanto tiene que ver a las dos leyes, a la Ley de Finanzas Públicas y a la Ley Humanitaria. Pero más allá de eso, hay un disgusto también del pueblo ecuatoriano por las medidas tomadas por el gobierno nacional y anunciadas al término de esta semana, el día martes. Bienvenido. ¿Cómo han analizado ustedes como Creo justamente lo que ustedes aprobaron y también lo que dio el presidente a las medidas? Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, hay que decirle a la ciudadanía lo que es. Esas leyes todavía no están aprobadas. Han superado parte del procedimiento legislativo, todavía se les puede hacer cambios, está para el veto, luego tiene que regresar a la Asamblea Nacional y pues en el momento en que esté ya en el registro oficial serán leyes de la República. Mientras tanto no. Por eso contesto la segunda pregunta. Es mentira, es falso de falsedad absoluta que estas normativas de estos proyectos tengan alguna responsabilidad en las últimas decisiones del presidente de la República. Si miramos con acuciosidad los decretos en los cuales se amparan, son normas vigentes en la Ley Orgánica del Servicio Público que le han permitido, en este caso, tomar estas decisiones que el presidente de la República las ha llevado a efecto. Son dos cosas diferentes, una del Ejecutivo y la otra de la Asamblea, pero las dos que yo le mencioné anteriormente fueron aprobadas, solo falta el veto del Ejecutivo. La ley no ha sido aprobada. ¿No es todavía aprobada? Eso solamente cuando la ley no está, ninguna de los dos proyectos de ley está aprobada, es decir, ninguna de sus normas todavía tienen vigencia y eficacia en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Lo que hace el presidente de la República mejor es adelantarse ya a la promulgación, por ejemplo, de la ley humanitaria. Nosotros en esa ley, en ese proyecto de ley, estamos tratando de ¿qué? De darle estabilidad a los trabajadores de la salud. Ahí está, el darle nombramiento a la gente que tanto aplauden y que dicen que están en primera línea de batalla y por poco quieren, pero no sé si abrazar. No es cuestión de solamente darle palmas, es cuestión de darle disposiciones claras de apoyo, y eso estamos colocando en la ley humanitaria, pero el presidente de la República ya mira estas disposiciones que estamos nosotros legislando y pues se adelanta, digámoslo así, a despedir en el sector público, y esto creo que es altamente cuestionable, porque bien podría tomar otro tipo de medidas y no ir por la parte más frágil que es la gente, pues que sin duda alguna pierde una plaza de empleo. ¿Por qué medidas tiene que ir el presidente de la República? Bueno, yo creo que el gobierno nacional tiene que hacer en realidad un examen de lo que tendría que ver a las cancillerías, las delegaciones que tienen consulares en el resto del país. Al momento el mundo está paralizado, tiene que dejar de tratar de ver en aquellos gastos. Nosotros creemos que también debe ya empezar a revisar la política arancelaria, y a muchos sectores se están dinamizando, algunos cantones están ya pasando una actividad económica y ahí, por ejemplo, la economía se va nuevamente a reactivar, a dinamizar, y nosotros creemos que este es el momento de proteger aún más a la productividad nacional que está tan venida menos. Así que yo creo que sí tienen que tomarse otras alternativas por parte del presidente de la República. Además, que yo no soy ni morenista ni correísta, yo creo que los dos son la misma cosa. Es el socialismo del siglo XXI, creo que le ha dejado al país en soletas, pero también hay que reconocer que esta crisis es producto del gran endeudamiento, del torpe endeudamiento que nos dejó el gobierno de Correa y este gobierno también, que no ha alentado la producción. También se consumieron los fondos, la reserva monetaria, se gastaron los excedentes del petróleo, nunca pensaron como otros países que ahorraron un fondo de contingencia que a esos países les permite el día de hoy superar la crisis, y que al Ecuador lastimosamente no le permite porque no tiene, y porque el día de hoy vivimos como el padre de familia que se anda endeudando cada vez sin trabajo, sacando la tarjeta de crédito y endeudándose para cubrir los gastos. El día de hoy no le pagan a gran parte del sector público. ¿Por qué? Porque estamos esperando un crédito internacional para cubrir esas obligaciones del Estado. Usted dice ni morenistas ni correístas, pero también se sumaron a votar en ciertos artículos de las dos leyes mencionadas. Mire, y yo creo que hay que hacer algo por la ciudadanía. ¿Cómo nosotros nos vamos a oponer al tema de que
se le dé la estabilidad a los, digámoslo así, a los maestros, a cierta cantidad de maestros que pues no se les había dado la estabilidad, los nombramientos necesarios. También existen reducciones, en este proyecto de ley existen reducciones en lo que tiene que ver a los servicios básicos, prohibiciones por un año por lo menos de que se incrementen los servicios básicos. También está el tema de la obligatoriedad que se dispone al Sistema Financiero Nacional para que se asienten a reprogramar cada una de las deudas, no hacer lo que están haciendo el día de hoy, darle solamente plazos y pateando la pelotita hacia adelante, no, se les coloca una obligación para que se sienten con la misma deuda a reprogramar los plazos y las condiciones de las mismas. Hay cosas positivas en este proyecto de ley, por ejemplo, al momento están votando a la calle muchos de los, a muchos de los trabajadores. Nosotros estamos enviando una disposición interpretativa en el artículo 169 del Código del Trabajo que habla de la fuerza mayor. Y la fuerza mayor, ¿cómo lo estaban interpretando los empleadores? Diciendo que por el COVID es fuerza mayor y afuera por lo menos la mitad de la nómina, de 10 trabajadores, digamos que mandaban a 5 y 5 los dejaban, pero sin ningún tipo, digámoslo así, sin ningún tipo de los beneficios y de las sanciones que tienen que ver a un despido intempestivo, por ejemplo. Nosotros estamos colocando y clarificando diciendo que esto solo puede ser aplicado una vez que la empresa termine sus actividades, es decir, la empresa se liquide totalmente, pero no si siguen con agencias abiertas o si siguen con el negocio parcialmente. Y esta norma va a permitir, por ejemplo, que estos trabajadores puedan acceder a lo que significa los beneficios de un despido intempestivo con las bonificaciones respectivas. Es decir, existen cosas positivas dentro de este proyecto de ley. Asambleísta, lo que pasa es que ya hay despidos, hay más de 200,000 desempleos en el país, se suman a los 5 millones. Realmente la situación es crítica en el país, lo que se viene dando y generando, y ante eso hay una credibilidad de la Asamblea muy baja también, ¿no? La gente ya no cree en la Asamblea Nacional, en ustedes, padres de la patria. ¿Qué decirles a esos ecuatorianos? Bueno, esta no es una cuestión solamente de la Asamblea Nacional, es una cuestión de los otros poderes del Estado, también está el sistema de justicia. Nosotros vemos en el tema de los sobreprecios, recién se ve el pronunciamiento de la Fiscalía, dice la señora Ocles que la Fiscalía que no le puede procesar a la señora Ocles por el tema del sobreprecio en las raciones alimenticias. Yo creo que ahí tenemos que hacer conciencia también todos los actores políticos del país y los actores que tienen incidencia en los cargos de dirección del Estado. Si debemos mejorar entre todos, creo que debemos hacerlo, pero por eso también nosotros hemos propuesto ahí una norma alternativa que significa tipificar al sobreprecio como una infracción penal, porque el sobreprecio no está dentro del catálogo de delitos y existen funcionarios que el día de hoy se están amparando en esta falta de tipicidad para salir libres luego de haber cometido estas sinvergüencerías en la contratación pública. ¿Y cómo le parece la eliminación de la Secretaría Anticorrupción, que funcionó 4 meses? Yo creo que ahí no se tiene que duplicar las acciones, hay que conocer claramente a quién le está encomendado, de acuerdo a la Constitución, la administración de la justicia o la investigación de la noticia crimis o de los delitos. A la Fiscalía General del Estado, pues no podemos tener a alguien siendo juez y parte, es decir, al mismo Ejecutivo, una dependencia del Ejecutivo, tratando de verificar cuáles son las acciones irregulares dentro del Ejecutivo, y no, eso es afectar el principio de independencia de la justicia, y yo creo que esa medida es saludable, y así se deberían eliminar un poco de subsecretarías, fusionar un poco más los ministerios, que en realidad a la final yo creo que vienen a generar más gasto en el Estado ecuatoriano que lo que pueden contribuir a la operatividad del mismo. Con todo lo mencionado, lo hablado, se ha creado una conmoción social o se está creando una conmoción social en el país, con plantones, con marchas, movilizaciones, ya lo anuncia el sector indígena también. Es decir, el país va a volver a vivir otro caos, tal vez menos, más o igual que lo que fue en octubre del 2019. Bueno, yo creo que los actores sociales también debemos pensar un poco. Hay que reconocer que ni siquiera existiendo un cambio de gobierno, es decir, si lo cambiamos el día de hoy y viene al día de mañana, no va a traer una varita mágica, no va a venir en sus hombros cargado el dinero que necesite el país. No, esta es una cuestión de que todos debemos sentarnos con responsabilidad, a sentar las bases de un nuevo país, a sentar las bases de una nueva sociedad. Miren, al momento el tema económico no es un tema, digamos, del no querer del Estado.
El precio del petróleo no sirve para nada, no recibimos ingresos por aquello. Los dos más grandes impuestos que generan liquidez al Estado ecuatoriano, el ICE y el IVA, al momento no se están generando porque la economía está totalmente parada. Entonces, no es cuestión solamente de mirarlo desde el ámbito de la protesta, que tiene que ser legítima, pero cuando existe una causa fundamentada. Es decir, si no existe dinero, ¿de dónde sacamos la plata? Yo creo que todos debemos sentarnos a trabajar, y por eso hay normas dentro de esta ley humanitaria, de este proyecto de ley humanitaria, que hablan del acuerdo entre las partes, del acuerdo entre el empleador y el trabajador. ¿Para qué? Para salvar, yo no digo solamente la empresa, acá en nuestra provincia no hay empresas, pero para salvar la panadería que tiene 3 personas, la ferretería que tiene 4 personas trabajando, la tienda de la esquina que tiene 2 personas trabajando. Es mejor llegar a un acuerdo sin sacrificar los derechos laborales, pero tratar de salvar el negocio que nos permite llevar algún sustento a la casa. Pero lo terrible aquí sería no llegar a un acuerdo y que los trabajadores se vayan a la casa y que el empleador, en este caso el que tiene un pequeño capitalcito y ha hecho ese negocito, también se vaya a la casa, pues porque no hubo esa facilidad de parte del Estado y de parte de las partes. Me refiero al empleador y al mismo empleado. Así es que yo creo que hay que trabajar en unidad para salir de esta crisis tan fuerte que tiene el país. El señor Leonidas Sisa, que estuvo primero en este diálogo, en esta entrevista de este viernes, él da otras fórmulas: cobrarle a los empresarios, cobrarle a la banca, cobrarles a los que no dan, y por qué al pueblo ecuatoriano. Y esa es la receta del sector de la izquierda, que mira desde otra visión por donde podrían haber sacado más recursos que golpearle al propio pueblo ecuatoriano. Nosotros presentamos en este proyecto de ley humanitaria una tabla en el cual no se le afectaba a las personas, a los trabajadores que menos ganan. Se colocó y se peticionó que esto se vote para que se imponga un aporte para arriba de los que ganan $50,000, y ahí entraban las empresas, y ahí entraba la banca, y entraba, digamos, quienes de pronto más tienen para ayudar a los que menos tienen. Lastimosamente, en esto sí tengo que decirlo, el presidente Lenín Moreno ordena a su bloque y ordena en la comisión que se retire todo el capítulo de las contribuciones, y nosotros salimos al paso y le dijimos: retire el capítulo de las contribuciones, pero en lo que más afecta a las personas que menos ganan en este país, nosotros estamos de acuerdo en aportar. E inclusive, si es que no pasa en este proyecto, mi estimado, yo creo que el presidente Lenín Moreno tiene que enviar un nuevo proyecto solamente con esa parte económica, ¿sí? Y decir que aporten los que más tienen, y nosotros estaremos dispuestos a apoyar. No porque en este proyecto de pronto no pase, significa que ya no lo puede volver a presentar nunca más. No, él lo puede volver a presentar con otro proyecto, y en esa parte totalmente específica, para que las grandes empresas, los grandes capitales, sean quienes aporten en esta crisis. ¿Sirve de algo lo que están haciendo ustedes aprobando estas dos leyes, la que le mencionaba, la pública y la otra humanitaria? Efectivamente, en la de ordenamiento de las finanzas públicas, sirve para que no le metan la mano. Se ha garantizado, ojo, la autonomía de los seguros sociales, pero sirve para que en el futuro no lo vuelvan a hacer lo que hicieron en el gobierno de Correa, que le metieron la mano al IES comprando bonos, sacándole plata, haciéndole préstamos al Estado. Sí, sirve para eso, para que los gobiernos en el futuro no lo vuelvan a hacer. Sirve para que exista un correcto endeudamiento público, para que las cuentas sean transparentes, para que se consolide la deuda interna con la deuda externa, y todos conozcamos cuánto se debe. Sirve para que no se venda nuevamente el petróleo de una forma anticipada, sí, a precios irrisorios, y sirve también para que ojalá Dios quiera que en algún momento se dé esto, que con los excedentes del petróleo se pueda constituir un fondo de contingencia de ahorro, mirando hacia el futuro, mirando que si Dios quiere esta peste pasa el día de hoy, mañana vendrá otra peste peor, y ahí por lo menos el Estado ecuatoriano tendrá algún ahorro para decir: con esto voy a ayudarle a los ciudadanos y no le voy a meter la mano al bolsillo, y no voy a tener que tomar tal vez medidas tan duras como las que está tomando el gobierno el día de hoy. Finalizo con una inquietud ciudadana a través de redes sociales. Le preguntan: ¿se dio la reducción en planteles educativos particulares de los estudiantes? ¿A la Asamblea aprobó o no aquello? Porque también harían quebrar a ciertos planteles educativos privados. Eso no es competencia de la Asamblea Nacional, y yo quiero decir algo: que se revise el articulado y que nos digan si en el articulado se dice que se despida a alguien o se dice que se elimina algo de alguien. No, eso no está dentro del proyecto de ley. Y algo más que... La reducción de pensiones.
la reducción de pensiones, está establecido, está garantizado el tema de que las pensiones en los centros educativos tienen que mantenerse en los estándares en que han estado. Existen reducciones de acuerdo a cada una de las tipologías y también que el Estado pueda apoyar a la gente más pobre con cierto porcentaje en el pago de estas pensiones. También se ha establecido un programa de becas y la Junta Monetaria tiene que determinar una normativa para establecer ciertos créditos beneficiosos para el estudiantado mejores de lo que existe o de las condiciones que existen el día de hoy. Muchísimas gracias al asambleísta Henry Moreno del Movimiento Creo. Ha estado junto a nosotros hablando de los temas que la Asamblea Nacional está aprobando durante estos últimos días en el país. Gracias, asambleísta, por estar junto a nosotros. Nos vamos al corte y al volver estaremos hablando con la supervisora en la Agencia Metropolitana de Control. Esto más adelante. Volvemos.